Padre, te damos gracias porque tú eres perfecto, Señor, y podemos admirar esta perfección y podemos ser atraídos a ti, Señor, por esta perfección, porque miramos a nosotros mismos y solo vemos imperfección, Señor. Por más que nos esforzamos, no llegamos a ser perfectos, porque somos imperfectos. Y te damos gracias, Señor, porque podemos mirarte a ti, podemos mirar tu perfección, Señor, y podemos ser atraídos por esta perfección, en el sentido de que tu amor es tan perfecto, Señor, que no nos sentimos rechazados por ti cuando tú nos dices la verdad sobre nuestro pecado, sino que a la vez que tú nos muestras nuestro pecado en tu palabra, tu amor nos atrae a ti, Señor, porque es un amor que nos llama. Es un amor que nos acoge, es un amor que nos acepta, pero nos ama tanto que nos transforma. Y por eso te damos gracias, Señor, porque al exponernos a tu palabra en esa mañana, queremos recordarnos esto también, que este amor que nos acepta también nos transforma. Y queremos ser transformados por ti, Señor, una vez más. Queremos que tu palabra entre en nuestro corazón y haga, Señor, su obra. Porque ella es viva, ella funciona, Señor. Y queremos ver esta obra, Señor, una vez más en nuestros corazones, porque necesitamos que lo hagas, Señor. Hay luchas que estamos peleando, Señor. Hay batallas que tenemos en nuestro día a día que no las podremos vencer si tú no nos ayudas, Señor. Si tu poder no obra en nuestro corazón. Porque la carne no la venceremos con nuestra carne. Por eso pedimos, Señor, al exponernos a tu palabra en esta mañana, habla a nuestro corazón. Quebranta nuestro corazón. Danos este oído que oye. Danos estos ojos que ven. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy estamos de celebración. Hoy es el día 40 de esta serie que empezamos en junio del año pasado, que se llama El Evangelio de Cristo el Rey. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Os acordáis? La semana pasada vimos que Cristo, al bajar del monte de la transfiguración con sus discípulos, Él encontró los demás discípulos que estaban allí. ¿Y qué hizo? Vio que había algo raro que estaban discutiendo. Y entonces preguntó a los discípulos, a ver, ¿por qué estáis discutiendo con los escribas? ¿Por qué hay esta disputa entre vosotros? Los discípulos no le contestan, sino que un hombre levanta la voz y dice, es que yo, maestro, he traído a mi hijo para que fuese sanado. Y fueron liberados, ¿no?, de un espíritu, pero sus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces, Cristo hace esta declaración tan dura, ¿no?, diciendo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo, no?, estaré con vosotros? Yo no sé tú, pero hay gente que lee la Biblia así y piensa, ay, qué duro era Cristo, ¿no? Qué duro fue Cristo. No sé cómo reaccionaría yo si mi pastor me dijese esto, ¿no? Algunos dejarían la iglesia diciendo, este pastor no sabe lo que hace, no tiene amor por las vidas, ¿no? Muchos dirían que Cristo era así, porque decir a sus discípulos que estaban ahí caminando con él, que habían ido, habían servido, y decir, generación incrédula, ¿no? Es muy duro, pero era la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué Cristo hizo? Él dijo esto, pero también enseñó. ¿Qué fue lo que él enseñó? Él dijo, hay determinadas clases de espíritus malignos que no salen sino a través de oración y ayuno. Incluso, ¿no?, vimos que en el Evangelio de Mateo hay una añadidura que habla de la fe, que dice que se necesita creer, hay que tener fe, porque ellos no pudieron liberarlo por la falta de fe, Cristo dijo. Entonces, vimos cómo el padre de este muchacho se acercó a Cristo y desesperado, pero sincero, ¿no? Porque cuando Cristo le dice, ¿tú crees que yo le puedo sanar? ¿Tú crees que yo le puedo liberar? Y él dijo, creo, ayuda en mi incredulidad, ¿no? Entonces él fue de la manera que necesitamos acercarnos al Señor, con un corazón sincero.
Y la semana pasada pudimos concluir dos cosas, ¿no? La primera es que una vida donde hay poco ayuno y poca oración, hay poca fe. Porque el ayuno y la oración nos ayudan a meditar en la palabra, a profundizar en la palabra, y la palabra de Cristo es la que produce fe en nuestro corazón. Y la segunda cosa que pudimos ver es que con la lectura de la palabra, con el ayuno, ¿no?, tenemos encuentros con la gloria de Cristo. Es tremendo, es asombroso lo que Dios va haciendo en el corazón de aquel que separa tiempos para estar en comunión con Dios. Es tremendo. Ahora no podemos quedarnos allí, ¿no?, tan pancho de decir, mira qué rico estar aquí, ¿no?, en la presencia de Dios, sino que vemos con el ejemplo de Cristo que necesitamos aprender a bajar de la montaña, ¿no? Es decir, a salir de este momento de que estamos a solas con nuestro Dios y podemos tener estos encuentros con su gloria, e ir a donde hay la necesidad y extender nuestra mano y bendecir a otras personas y amar y a servir a los demás con el mismo amor y servicio que recibimos de nuestro Dios. Entonces, esto es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a empezar con el versículo 30 del capítulo 9 del Evangelio según Marcos. Y dice así, versículo 30 del capítulo 9. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí solo, sino al que me envió. Y el 38 sigue diciendo, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Y si lo prohibimos? Se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué tremendo, ¿no? Vamos a volver al versículo 30 y vamos a ir profundizando en este texto. El comienzo del versículo 30 dice, habiendo salido de allí. ¿Habiendo salido de dónde? ¿No? Ahora, con el repaso que hemos hecho, ¿no?, que he hecho al principio, podéis recordar de dónde salieron. No dice específicamente la palabra, una ciudad o un lugar, sino que sabemos que Cristo subió a una montaña, estuvo allí con 3 de sus discípulos, ¿no?, y luego bajó, y al bajar encontró ahí la multitud y con los demás discípulos discutiendo. Allí estaban. Entonces, habiendo salido de allí, habiendo salido de aquel lugar. Y lo curioso es que después de que Cristo sanó al muchacho, en Lucas, en el pasaje que él habla de esto, dice que todos se admiraban
la expresión es, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Entonces, este es el lugar donde ellos estaban. Y cuando dice aquí en el versículo 30, y habiendo salido de allí, es que salieron de este lugar, ¿no?, donde Dios liberó a este muchacho. ¿Qué pasó cuando salieron de allí? Dice que caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Entonces, el texto nos da una pista a dónde se dirigían. De momento no sabemos, simplemente dice que caminaban por Galilea, ¿vale? Más adelante nos hablará de un lugar específico, pero aquí dice que caminaban por Galilea. Ahora, no sé si te acuerdas, es siempre bueno recordar en el mapa. Yo soy muy malo para la geografía, entonces siempre cuando hablo de algún lugar en la Biblia, yo voy al mapa otra vez para recordarme a ver dónde estaba esto, ¿no? Entonces, si te acuerdas de Israel, tiene dos trocitos de agua, uno más abajo y otro más arriba. El de abajo se llama Mar Muerto, ¿vale? Y el de arriba se llama Mar de Galilea. Aunque es un gran lago, para ellos parecía un mar, entonces se quedó con nombre de Mar de Galilea, ¿vale? A la izquierda, entonces vamos a ver por qué no. A la izquierda del Mar de Galilea está lo que se llama Galilea, que es por donde Cristo estaba caminando, ¿vale?, con sus discípulos. Es por allí, la región de Galilea. Ahora, lo curioso es que dice, no quería que nadie lo supiese. Aquí podemos entender de dos maneras, que Cristo no quería que la gente supiese dónde estaba, o que no quería que la gente supiese lo que estaba hablando. Era algo que él quería decir solo a sus discípulos. Y yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Porque si la gente sabía dónde estaba Cristo, se amontonaba toda. Entonces él no podía tener un tiempo así a solas con sus discípulos. ¿Y qué quería enseñar a Cristo? Entonces, bueno, yo he intitulado, ¿no?, la predicación de hoy, Las enseñanzas del Rey. Porque aquí él trajo enseñanzas preciosas a sus discípulos. Entonces la primera encontramos en el versículo 31. Y esta parte la primera parte es un poquito más teórica, entonces tengáis paciencia conmigo. El 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre. Yo no sé tú, pero normalmente cuando nosotros escuchamos una expresión, el Hijo del Hombre, pensamos, vale, el Hijo del Hombre. Para nosotros es como decir, el agua que moja, ¿no? ¿Sí o no? Porque decimos hijo, es porque es de un hombre, ¿no? Es decir, de una persona, de un ser humano. Pero para los judíos, escuchar el Hijo del Hombre no era cualquier cosa. La primera vez que se usó esta expresión en la palabra fue en Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Es una expresión que él dice así, miraba yo en la visión de la noche, porque Dios dio una visión a Daniel, y él dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué dice el 14? Dice así, y le fue dado dominio, gloria y reino para que, fijaros bien, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, fijaros bien, la visión que Dios dio a Daniel apuntaba a un rey, a uno que gobernaría por la eternidad y sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas, y lo ha llamado uno como un hijo de hombre. Entonces, si tú hablabas con un judío, incluso hoy día, no sé, un judío que no cree que vino el Mesías, y le pregunta, ¿para ti qué significa el Hijo del Hombre? Él te va a cantar la visión de Daniel, porque lo que ellos tenían. El Hijo del Hombre es el Mesías, es el anunciado, el enviado, aquel que va a dominar sobre todo, va a gobernar. Pero claro, como viene de nuestro pueblo, entonces nosotros seremos los privilegiados. Eso es lo que pensaban ellos.
Y aún piensa, ¿no?, que destruiría todas las naciones, en el sentido de dejaría como esclavos y nadie más podría oprimir al pueblo de Israel. Era esta la mentalidad que tenían, que era un gobierno natural. Y esto ya hemos dicho varias veces, ¿no? Pero es interesante que nos pongamos, ¿no?, en la mente de los judíos al recibir esta palabra de Cristo. El Hijo del Hombre, Él empieza diciendo. Ahora, una curiosidad para vosotros es que esta expresión, el Hijo del Hombre, aparece 82 veces en el Nuevo Testamento. Y en los evangelios siempre es Cristo el que la pronuncia. Es siempre Cristo el que dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, vea que los discípulos entendían muy bien esta expresión, que esta expresión apuntaba al Mesías. Ahora, Cristo quería llamarles la atención a algo muy fundamental y al propósito de que el Mesías viniese, porque ellos tenían una idea equivocada. Ahora, por tener esta idea equivocada, vamos a ver que era muy difícil para que los discípulos pudiesen entender esto en aquel momento. Entonces, la primera cosa que Cristo enseña 3 cosas, ¿no?, sobre el Hijo del Hombre. La primera, Él dice, el Hijo del Hombre será entregado. La primera parte, ¿no?, de esta enseñanza del Hijo del Hombre es que será entregado. El versículo 1 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. A nosotros no nos asusta ver esto, no nos asombra, pero a la cabeza de un judío le hacía un cortocircuito, ¿no? ¿Por qué? Imaginaros, vamos a ponernos en su lugar, ellos crecieron desde niños escuchando, vendrá el Mesías y establecerá su reino, vendrá el Mesías esperado, y entonces las naciones ya no nos dominarán, el Señor levantará su reino y el Mesías será un judío. Y el Señor dará su reino en sus manos y Él gobernará sobre todos. Entonces imagínate día tras día que crezcas escuchando esto. El Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene y se acabará la opresión en nuestro pueblo. Y de repente el Mesías viene, el Mesías está delante de ellos. Y este mismo Mesías les dice, será entregado en manos de hombres. ¿Perdona? ¿Cómo encajas en tu cabeza que ese Mesías que gobernará sobre todo estará sujeto y entregado en las manos de hombres? Al final, ¿Él viene para reinar o no? Al final, ¿Él viene para gobernar sobre todas las naciones o no? Era muy difícil para ellos, porque ellos esperaban un gran rey físico, un conquistador como fue el rey David. Ellos esperaban esto, era todo lo que anhelaban. Entonces, escuchar que Él será entregado en la mano de hombres, que los van a capturar, le capturarán al Mesías, no encajaba en su mente. Entonces, Cristo va a lo más profundo aún, ¿no? Y sigue diciendo, el Hijo del Hombre, ¿no?, y esta es la segunda parte de la enseñanza del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Aquí ya, ¿no? Aquí ya pliega y vamos, porque ya para ellos era muy difícil y muy complicado. ¿Cómo será entregado y cómo le van a matar? Entonces vamos a ponernos otra vez, ¿no?, en su piel. Estás viviendo tu vida allí como todos, ¿no?, con tu trabajo, tu familia. De repente conoces a uno y ves que este hombre es distinto de los demás. Y este hombre te mira a ti en los ojos y dice, ven y sígueme. Y tú no entiendes muy bien el por qué, pero dejas todo y le sigues. Y de repente empiezas a ver que este hombre sana a los enfermos, empiezas a ver que este hombre libera a los endemoniados, empiezas a ver que este hombre hace milagros y que da orden a la tempestad y se calma. Y empiezas a ver que resucita a los muertos y dices, el Mesías ha llegado. Lo que mis padres profetizaban está aquí y lo tengo delante. Entonces imaginaros la emoción que era para ellos estar delante de Cristo. Ahora, este mismo que está delante de sus ojos, dice, me van
me van a capturar y me van a matar. No tiene sentido. Para ellos no tiene sentido. Hoy en día, contextualizando, ¿no? Es como que creces escuchando de un superhéroe, ¿no? Y entonces tienes allí la imagen de aquel superhéroe que siempre que hace el superhéroe va y rescata, ¿no? Aquel que está en apuros, aquel que está oprimido. El superhéroe viene y les salva de su peligro, ¿no? Y todos al final están contentos porque al final vino la salvación. Ahora imagínate, ¿no? Que estás allí en el cine para mirar el estreno de la película de tus sueños, de tu superhéroe, y de repente, al final de la película, le capturan y le matan. Y tú dices, ¿perdona? Se acabó la esperanza. Porque la esperanza de ver al superhéroe es de que él puede hacer algo que yo no puedo. Él puede traer algo que yo no puedo. Ahora, pensar que él se muere es pensar que se acabó la misma esperanza. Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué hacemos ahora? Se acabó todo. Entonces, cuando Cristo les dijo, es necesario que yo me entregue en manos de hombres, sea capturado y me maten, para ellos era demasiado grande. Tanto era así, ¿no? Que les costaba hablar del tema, hermanos. ¿Sabe aquello que tienes un tema muy complicado y quedas dando vuelta y vuelta y intentas evitar a la persona porque no quieres enfrentar, porque es una cosa muy delicada y muy difícil? Pues así estaban los discípulos. Les venía muy grande lo que Cristo estaba hablando y no querían ni hablar de ello. Ahora, yo me imagino que para su corazón, para su esperanza en lo que era el Mesías, era desgarrador escuchar que sería entregado en la mano de hombres y moriría. Ellos no querían ni saber nada de esto. Y por ello no podían entender qué es lo que Cristo estaba diciendo. ¿Por qué Cristo tenía que decir esto? Ellos no podían entender que era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados, que pagase el precio de nuestros pecados. Ellos aún no tenían esta revelación. Era necesario que alguien cumpliese la ley, porque ninguno de nosotros era capaz de cumplir la ley. Entonces era necesario que Cristo viniese como hombre, cumpliese la ley y muriese siendo inocente para pagar por nuestros pecados, igual que en el Antiguo Testamento era entregado el sacrificio de un cordero sin mancha, puro, y el derramamiento de su sangre era para la limpieza y el perdón de los pecados. Era necesario, pero los discípulos aún no podían hacer esta conexión, entonces para ellos era muy complicado. Y Cristo les estaba presentando el puro mensaje del Evangelio. Para nosotros es tan simple, ¿no? De visualizar hoy, pero para ellos era una locura. Pero era el simple mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación ellos estaban recibiendo allí. Que el Hijo del Hombre vino a ser entregue y a morir para salvarnos. Eso era necesario. Ahora, para los discípulos esto en el momento era impensable. Pero Cristo no paró por aquí, ya sabéis, ¿no? Su enseñanza tenía un punto más. Y el tercer punto de hablar del Hijo del Hombre es que Él resucitará. Entonces dice el final del versículo 31, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¡Qué gran noticia! Pero no vayamos demasiado deprisa. Porque hoy podemos celebrar porque ya pasó todo. Pero ellos ni llegaron aquí, hermanos. Su corazón se quedó tan agobiado de escuchar que Él sería entregado y moriría, que no pudieron vislumbrar que Él resucitaría de verdad. ¿Y qué nos cuenta el versículo 32? El siguiente dice, pero ellos no entendían esta palabra. ¿Veis cómo es importante ponernos en el lugar de la persona que estaba escuchando lo que Cristo estaba hablando? Porque leemos esto y dicen, qué tontos eran los discípulos. No, es que no entendía nada. Es que es complicado. ¿Cuántas veces Dios nos muestra algo en la palabra y que nosotros aún no lo entendemos? Y miramos y decimos, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo. Y pasan los años y el Señor trae una revelación y dice, ahora para mí tiene todo el sentido.
Así estaban ellos. Entonces no es que eran más tontos que nosotros, eran tan tontos como nosotros. Aunque Cristo anunció su resurrección, estaba incluido en su enseñanza la dureza, ¿no?, de pensar que Él sería entregado y moriría. Entonces les ofuscaba la mente el pensar que Cristo moriría. Yo me pregunto, yo pienso, ¿no?, que ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser que aquel que vino a establecer un reino eterno aún no lo hizo? ¿Y cómo puede ser que se va a morir antes de establecer su reino? Era tan duro para ellos escuchar esto que no podían, porque estaban sin entender, incluso sin entender, no se atrevían ni a preguntar al Señor. Esto me llamó mucho la atención, porque otras cosas no entendían y luego preguntaban a Cristo, ¿no? Y por la vergüenza a veces preguntaban a solas, ¿no? Decían, maestro, ¿esto que has explicado a la gente, qué significaba? ¿No? Porque nosotros tampoco lo hemos entendido, ¿no? Y Cristo les explicaba, pero esto ni lo mencionaban, de tan duro que les parecía el corazón, de tan difícil que era afrontar esta realidad. Entonces, sigue el texto hablando, y aquí hemos acabado esta parte que es un poco más teórica, ¿no? Cristo sigue enseñando a sus discípulos, y el versículo 33, ahora Él empieza a traer la segunda enseñanza. ¿Qué cuál es? Él va a hablar de quién es el más grande en el reino de Dios. Versículo 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Fijaros, hermanos, caminando con Cristo allí, intentaron expulsar un demonio y no pudieron hacerlo. Recibieron un sasca de Cristo, ¿no? Diciendo, oh generación incrédula. Y mientras estaban caminando, Cristo hablando que tenía que ser entregado en manos de hombres, que se iba a morir. Ellos no entendían nada, pero estaban discutiendo entre sí después. ¿Quién de ellos sería el más grande? Yo creo que, no sé si se les ocurrió por la cabeza pensar, bueno, si Cristo no estará, alguien de nosotros tiene que asumir el mando. No sé si pensaron esto. Pero lo cierto es que estaban discutiendo quién de entre ellos sería el mayor. ¿Quién sería el más grande entre ellos? No sé si estaban compitiendo, ¿no?, entre sí lo que habían pasado. Es decir, no, es que nosotros tres hemos estado en la montaña de la transfiguración, ¿no? Entonces, seguro será uno de nosotros. No sé. No, yo soy el primero, él va a lavar los pies, ¿no? Es que aún no había llegado a este punto, ¿no? No sé si ellos pensaron, no, es que nosotros somos los que hemos sacado la red con los peces, ¿no? Pedro podía decir, no, es que él no solo llegó a mi vida, sino que llegó a sanar a mi suegra. Estuve en mi casa. No sé si ellos estaban ahí compitiendo a ver qué es lo que Cristo había hecho en la vida de cada uno, a ver quién sería el más grande entre ellos. Pero lo cierto es que tenemos la mala costumbre como seres humanos de compararnos los unos a los otros. Y esto es muy dañino. Y cuando nos comparamos tenemos dos actitudes frente a esta comparación. Unos, al compararse, se sienten inferiores. Y al sentirse inferiores a los demás, entonces menosprecian el don de Dios en su corazón. Menosprecian las cosas que Dios le dio. Se quedan deseando, a mí me gustaría tener el pelo que tiene el otro, ¿no? A mí me gustaría tener la nariz que tiene el otro. A mí me gustaría saber cantar como el otro canta. A mí me gustaría saber tocar como el otro toca. A mí me gustaría saber hablar como el otro habla. A mí me gustaría saber cocinar como el otro cocina, ¿no? Es que vamos comparando nuestra vida con todos. Y cuando nos sentimos menospreciamos lo que Dios nos dio y empezamos a querer tener lo que el otro tiene. Pero lo que el otro tiene es suyo, es nuestro. Entonces, sin darnos cuenta, hermanos, cuando nosotros nos comparamos y no valoramos lo que Dios nos dio, estamos menospreciando la obra de Dios en nuestro corazón. Porque
todo lo que tenemos es lo que Él nos dio. Y si le decimos, no me gusta lo que tú me has dado, estamos diciendo, has hecho algo malo, menospreciamos su creación. Esta es una manera que reaccionamos o podemos reaccionar cuando nos comparamos a los demás, y esta manera no nos deja libres para servir a los demás. Porque voy a querer servir a un hermano como el otro sirve. Pero yo no puedo servir como el otro porque yo no soy el otro. Dios no me dio los mismos dones que el otro. Yo no puedo querer contaros una historia como la cuenta David. Es que no me sale. Incluso podría escribir, pero no me saldría igual. Porque Dios le dio un don, tiene una memoria para las historias y ¿no? Para las cosas así, que para mí, yo alucino. Porque yo no puedo, no me acuerdo ni lo que pasó cuando tenía 3 años de edad, ¿no? Cada uno tiene un don. Y si yo empezase a hablar de cada uno de vosotros, iba a hablar cada don que tenéis y que me faltan, no los tengo. Si menospreciamos lo que Dios nos dio, no somos libres para servir a los demás. Ahora, la otra cara de la moneda es que cuando nos comparamos a los demás, intentamos esconder estos sentimientos, porque la realidad es que vemos nuestros errores, vemos nuestros defectos. Entonces, para intentar ocultarlos, la otra cara de la moneda es que vamos a ponernos por encima de los demás. Entonces, yo me siento menos, voy a mostrar que yo soy más, ¿no? Alguien me grita, voy a gritar más fuerte para mostrar que aquí no se habla con cualquiera, ¿no? Porque en realidad nuestro corazón se siente poco, nos sentimos con poco valor, entonces necesitamos ponernos sobre los demás, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es que vivimos todo lo contrario del Evangelio, ¿no? La disposición de servir a los demás. Uno no puede. ¿Cómo? ¿Cómo va a lavar los pies de mi hermano? No, él que tiene que lavar los míos. La falta de saber y valorar lo que Dios dio a uno no le permite servir a los demás tanto de un lado como del otro. Si actuamos menospreciando o con una actitud de, ¿cómo se llama esto? Una autoimagen baja, o al revés, ¿no? Un orgullo, una autoimagen elevada. Lo cierto es que las comparaciones nunca son buenas, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos un cuerpo. Primera de Corintios 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, fijaros que Dios pone a todos nosotros por igual, pero cada uno con una función distinta. Entonces, yo no digo que mi meñique no es parte de mi cuerpo porque es tan pequeñito que, bueno, casi no se nota que está aquí. No, es parte de mi cuerpo. Ahora, él tiene una función. Y vemos en la palabra que el ojo no puede decir, bueno, yo no soy del cuerpo porque no soy el oído. Si yo fuese el oído, entonces sería del cuerpo. No, todos somos partes del cuerpo de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su función. Entonces las comparaciones, imaginaros, ¿no? Si el pie dice, me he cansado de ser pie, quiero ser nariz. Es que pensando en el cuerpo, vemos, ¿no?, lo ridículo que es, pero lo hacemos. Negamos lo que Dios nos dio y queremos ser lo que el otro es, pero no funciona así. Y el Señor nos alerta hoy, ¿no? Y nos muestra en su palabra, porque lo curioso es que Él no reprende a sus discípulos por querer estar buscando quién sería el más grande. Pero él hace con que ellos se enfoquen. Vale, tú quieres ser el más grande, entonces ven aquí que te voy a enseñar qué es ser más grande en mi reino. Y qué es lo que Cristo les contesta, ¿no? Es como
un contraste al mundo, ¿no? Porque el mundo dice que el más grande es el que tiene más dinero, el más grande es el que tiene más esclavos, más trabajadores, el más grande en el mundo es el que es más visible, los que más ven, que tiene más seguidores, ¿no? Que tiene más visualizaciones en sus vídeos. Estos son los más grandes para el mundo. El que más manda es el más grande en el mundo. Entonces Cristo viene y dice, en el reino de Dios hay cosas que son una locura. El reino de Dios funciona de manera distinta, ¿no? Porque en el reino de Dios, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Ahora, aquel que quiera perder o que pierda su vida por mi causa, éste la encontrará. Cristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que sufren. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los compasivos, los de corazón limpio. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Qué tremendo, ¿no? Cristo dice, bueno, en la palabra, ¿no? En Hechos 20:35, mejor es dar que recibir. Y en el mundo va a decir, hombre, ¿qué esto? No, dame todo para mí, ¿no? Y Cristo en ese día entonces les enseña que aquel que quiera ser el mayor en el reino de Dios funciona de otra manera. Aquel que quiere ser mayor es el que tiene que servir a los demás. Y Él nos dio el más grande ejemplo, diciendo que aquel que quiere ser el más grande debe ser aquel que honre a los demás. ¿Y cómo Cristo lo hizo? Demostrando con su vida. Incluso llegar a lo más absurdo, ¿no? Que fue, lo más fuerte, fue morir por nosotros. Pero estando en vida, lavar los pies malolientes de sus discípulos, que era un trabajo de los esclavos en la época, era algo que una persona que quiere ser el más grande no se presta a hacer, ¿eh? No sé si conociste personas que tienen este aire de yo soy el grande. No se suele hacer. Y Cristo hizo lo impensable. Lavó los pies malolientes de sus discípulos diciendo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Qué tremendo. Entonces, una persona, Cristo les ayudó a enfocarse. Vale, queréis ser grande, queréis ser grandes. Entonces, coged esto y enfocaros en esto. Porque aquel que quiere ser grande sin Dios, lo hará pisando y a costas de los demás. Ahora, en el reino de Dios, una persona que quiere ser grande, que quiere ser un gran creyente, es aquel que sirve a los demás. Entonces, puede que aún quede la pregunta en el aire, ¿no? Entonces, ¿quién es el más grande? Yo no podría decir aquel que más sirve, ¿no? Aquel que más sirve es el más grande. Pero entonces podemos seguir dando vueltas aquí. Yo creo que podemos quedar que el más grande, el que nos dio su mayor ejemplo, ¿no? Y servicio y entrega es Cristo Jesús. Amén. Él es el más grande. Y nosotros somos su cuerpo. Y entre nosotros no debe de haber este pensamiento de quién es el más grande. Que Dios guarde nuestro corazón y nuestras mentes de pensar que en nosotros los más grandes son los más visibles, hermanos. ¿Quién es más grande? Los hermanos que dedican tiempo barriendo aquí, sirviendo a los demás para que tengamos un espacio limpio. Más grandes son los hermanos que cocinan cada domingo para nosotros, para tener el que comer. Son los que ofrendan para que podamos tener comida, refresco. Más grande es aquel entonces que pinta, ¿no?, las paredes. O no, más grandes son aquellos que están preparando un estudio bíblico para la escuela dominical cada domingo, ¿no? No, más grande es aquel que está dedicando horas para luego predicar 1 hora el domingo. ¿Quién es el más grande, hermanos? ¿Ves que cuando empezamos a hablar
lo que cada uno puede hacer, vemos que todos lo hacemos al Señor. Y esto nos hace grandes, servir al Señor. Esta es nuestra función como cuerpo. Y es por esto, Cristo nos ayudó a enfocarnos lo que de verdad importa en el reino. No es compararnos, sino que es tener una mente enfocada en el servicio. Yo voy a servir a mis hermanos porque voy a considerar a mis hermanos como más grandes que yo. Yo voy a honrar a mis hermanos con mi servicio, con mi vida, con lo que yo puedo ofrecerles. Yo les quiero honrar. Y Cristo dijo que el más grande en el reino es aquel que tiene el corazón más dispuesto a servir. Cada uno con su función. Y así el cuerpo se nutre entre sí, se alimenta, el cuerpo se cuida, el cuerpo crece y el cuerpo cumple su propósito. Porque imaginaros si el estómago siente hambre y la boca está dispuesta a comer, pero la mano dice, hoy no quiero trabajar. No voy a llevar la comida a la boca, ¿no? Me estoy enfadada con la boca porque habló cosas que yo no estoy de acuerdo. Entonces me he enfadado y no quiero darle comida. ¿A qué a veces hacemos esto entre los hermanos, no? Me enfado con un hermano y ya no quiero servir, ya no quiero ayudar, ya no quiero aportar, ya no quiero hacer porque estoy, ¿no?, haciendo pataletas. El cuerpo que se entiende, el cuerpo que reconoce al hermano como siendo superior a sí mismo, también entenderá que nosotros no somos perfectos y vamos a perdonar, vamos a dar la otra cara, ¿no?, como dice Cristo. Vamos a estar dispuestos a caminar una vez más y decir, Señor, ayúdanos porque nosotros somos débiles. Y luego, al final de este texto, Cristo cogió lo más menospreciado de la época para traer una imagen a sus discípulos. ¿Y qué era lo más menospreciado en su época? Los niños. Porque ¿de qué sirve un niño? Un niño no puede trabajar para traer sustento a la casa. Un niño no puede... ¿Qué puede hacer un niño? ¿No? En su época, hoy en día incluso podemos los niños ahí, aunque sabemos que no hacen del todo bien, pero les podemos para hacer cositas en la casa, ¿no? Compramos una escoba pequeñita y decimos, esto ayuda a la mamá y al papá a limpiar la casa, ¿no? Pero sabemos que ellos dependen totalmente de nosotros. Son débiles y no pueden aportar nada. Simplemente necesitan que les cuiden. Entonces es alguien que tú solo das. Y entonces Cristo les trae este ejemplo y dice el 36, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Entonces con este texto hay gente que piensa que los niños son súper ultra santos, ¿no?, que no tienen ningún pecado, porque Cristo dijo que recibir a un niño es como recibir al mismo Cristo. No es por ahí. Lo que significa es que si tú recibes una persona, por más pequeña que parezca, una persona incluso que depende que tú hagas todo lo que ella necesita porque ella no sabe qué hacer en el reino de Dios. Si tú recibes una persona que está totalmente necesitada de ayuda y la recibe porque tú amas a Cristo y estás queriendo servir a esta persona, todo lo que hagas a esta persona es como si estuvieses sirviendo al mismo Cristo. Porque es una persona que no te puede dar nada a cambio. Y aún así lo haces. Entonces es con un corazón totalmente entregado de decir, no hago porque yo quiero recibir algo a cambio. No hago porque tengo otros intereses por detrás. ¿No? Una vez entonces yo llegué, ay Señor. Yo pasé por muchas iglesias porque mis padres, cambiamos de ciudad y luego Dios fue moldeando mi corazón con todas las iglesias que fui pasando. Para mí fue una escuela. Y una iglesia yo llegué y el pastor dijo, ¿cuál es tu interés en nuestra iglesia? Y yo, quiero conocer la iglesia, ver cómo es, ¿no? Hacía un día que había llegado. Y él dijo, no, porque sabe que todos nosotros tenemos intereses, ¿no? Entonces yo tengo un interés en ti porque tú eres músico y cantas. Y entonces aquí nosotros... Y yo me quedé un poco espantado con esto. Porque dije... Me pareció muy raro, ¿no? Y en el momento, claro, yo no tenía discernimiento para saber que esto es feo.
Si yo como pastor estoy mirando a las personas solo con interés de a ver qué puede aportar a la iglesia, a ver qué puede hacer, y significa que si yo veo a una persona que creo que no aporta nada, ni hablo con ella, ni la llamo, ¿no? Qué raro esto, ¿no? Y entonces nuestra relación como hermanos no puede ser así. No podemos amar solo a aquellos que creemos que pueden dar algo a nosotros. El Señor nos llama a servir al más pequeño. Entonces, el Señor nos trajo esta enseñanza de que aquel que esté dispuesto a servir al más pequeño es el más grande. Qué bonito, ¿no? Porque así quita de nuestro corazón todas estas cosas que vienen del pecado que nace en el corazón del hombre. Que se cree que, bueno, cuanto más grande, entonces los demás le tienen que servir a él, ¿no? Todos quieren recibir a los reyes, ¿no? Todos quieren recibir a los poderosos, a los famosos. Y Cristo nos enseña que aquel que recibe a un niño, le está recibiendo a él. Y dice, no solo a mí, sino a aquel que me envió. Aleluya. Y la tercera parte de la tercera enseñanza que Cristo les dio fue sobre la unidad del reino de Dios. El versículo 38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, ¿eh? Entonces se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Cristo dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí no sé, o Juan entendió muy bien lo que Cristo estaba enseñando, ¿no? Sobre ser el más grande y esto, o quiso despistar un poquito, ¿no? Hacer despistado y decir, bueno, el tema no está un poco raro, vamos a cambiar de tema, ¿no? Porque le respondió con una historia diciendo, mira, Señor, mira lo que hemos hecho, ¿no? Mira lo bien que hemos hecho. ¿Y qué han hecho? Han prohibido a una persona de orar por las personas y traer liberación de demonios. Y dijo, Señor, es que esto no nos seguía, ¿eh? Este estaba echando fuera demonios y lo hemos prohibido porque, hombre, no es de nuestro grupo, ¿no? No es aquí de nuestra iglesia. Entonces está ahí levantando y haciendo cosas, pero no es de nuestra iglesia. Entonces, allá él, ¿no? Se lo prohibimos, no lo puedes hacer. Ahora, yo no entiendo esto, ¿no? ¿Cómo no se dieron cuenta que era una persona que estaba haciendo algo que ellos habían acabado de ser incapaces de hacer? Ellos no pudieron expulsar el demonio del muchacho, pero vieron a otro haciendo. No, tú no puedes hacer porque no eres de nuestro grupito. Es que yo creo que entró envidia en su corazón. Viene el otro haciendo una cosa que ellos hacían y dicen, no, nosotros somos los privilegiados, estamos aquí cerquita de Cristo. Entonces, si nosotros no podemos, tú tampoco, ¿no? Ahora si quieres hacer, el maestro te tiene que invitar. Si el maestro no te invita, bueno, lamento mucho, pero no eres de los 12, ¿no? Que hay iglesias que van por ahí, de los 12 en 12, ¿no? Si tú no eres de los 12 del pastor, está mal. Tienes que ir creciendo hasta llegar a hacer los 12 del pastor. Es increíble, impidieron una persona que estaba liberando a otras de demonios de que siguiese haciéndolo. Es que es el cúmulo. Ahora, ellos no llegaron ni a pensar que, a ver, vale, la persona no está con nosotros, pero Cristo está siendo glorificado porque lo está haciendo en el nombre de Cristo. Entonces, por lo menos que Cristo sea glorificado. No, ni esto. Ni pensar en las personas que estaban siendo liberadas, ni en la gloria que Cristo estaba recibiendo, porque lo estaban haciendo en el nombre de Cristo. Ahora, ¿en qué pensaron ellos? No nos siguen, ¿no? No está en nuestra iglesia, no es de nuestra denominación, ¿no? Se molestaron porque les estaba quitando el protagonismo.
Solo ellos habían sido enviados por Cristo y habían liberado gente y habían orado para que las personas fuesen sanadas. Ahora hay otros por ahí que están haciendo, pero a ver, ¿y ahora cómo quedamos nosotros? ¿No? Se les salió la vena del fariseo que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Se les hinchó allí el fariseo, ¿no? De dentro. No puede. ¿Y cuántas veces actuamos así como iglesia? ¿Cuántas veces nos molestamos porque vemos el otro hacer cosas que nosotros no estamos pudiendo hacer en el Evangelio? Y en vez de glorificar a Dios por sus vidas y orar por nuestros hermanos, no, queremos abafar, queremos que no hagan nada, queremos que dejen de decir, queremos que dejen de hacer, porque así nos sentimos más cómodos con nosotros mismos, ¿no? El Evangelio, hermanos, no va de nosotros. El Evangelio va de Cristo. El Evangelio no tiene que ver con nosotros y lo bonito que se nos vea. El Evangelio tiene que ver con Cristo y la gloria de Cristo. Entonces, no os imagináis cómo duele mi corazón, ¿no? Cuando yo escucho a un pastor decir que su iglesia es la mejor iglesia de la ciudad, ¿no? Y que llega a tratar a los demás con menosprecio. Me duele escuchar esto. Porque el Evangelio no va de nosotros, se trata de Cristo, se trata de su gloria, ¿no? Y hay otros hermanos que hacen cosas de maneras diferentes de nosotros, pero le están haciendo para Cristo. Entonces, gloria a Dios, que el Señor siga hablando a sus corazones, que el Señor siga guiando sus vidas. Que prosperen, que crezcan, que nos alegremos al saber que una iglesia está creciendo, que está prosperando. Que el Señor nos guarde, hermanos, de pensar que nosotros somos la mejor iglesia de Lleida. Y de, mira, yo vengo aquí porque aquí es la mejor iglesia, ¿no? Nosotros ni nos importamos con las paredes que tienen agujeros. Mira cómo somos, ¿no? Yo incluso voy lejos con el coche, hasta allí. Otros solo caminando ya están en la iglesia, ni hagan un sacrificio de ir, ¿no? Que el Señor nos guarde de pensar que nosotros somos mejores que los demás. Simplemente somos igual que funciona para nosotros, funciona con otras iglesias. Cada iglesia tiene su función. Si es del Señor, permanecerá. Si no es del Señor, ya tomará cuenta. Pero es muy fácil y muy cómodo para nosotros pensar, nosotros somos la mejor, ¿no? Y entonces los demás no, son la peor. Es muy cómodo pensar así. Porque luego entonces, bueno, no tengo que cambiar nada, no tengo que ver algo que los hermanos sí están haciendo bien y yo aún no, y necesito aprender con ellos. Porque me quedo aquí, cómodo, la manera de hacer las cosas, ¿no? Es cómodo pensar así, pero no es bíblico. Y el Señor nos enseña aquí sobre la unidad. Que el Señor nos guarde de tener este pensamiento, que tengamos la mente siempre muy, muy claro esto, de que somos parte del cuerpo de Cristo en Lleida. Somos una iglesia que el Señor está levantando para su gloria y que Él sea glorificado y que Él sea alabado y que Él sea visto y que Él sea exaltado a través de su pueblo aquí en Lleida. Y que nosotros por su misericordia, si podemos ser uno de ellos, ¿no? De ser usados para glorificar su nombre en la ciudad y en la gente que no le conoce, gloria a Dios, ¿no? Todo esto porque el Evangelio se trata de Cristo y de su gloria. Entonces entendemos que las personas no tienen que venir aquí para reconciliarse con Dios. Las personas tienen que ir a Cristo para reconciliarse con Dios. Porque a veces uno queda mucho, no, tienes que venir a mi iglesia, no tienes que venir a mi iglesia. Y el otro vive en el quinto pino de la ciudad, donde hay una iglesia al lado de su casa, pero dice, no, tú tienes que venir a la mía. Pero que hermano, es que el autobús no llega allí. No, es que tú tienes que venir a la mía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién ha dicho que tienen que venir a la nuestra? Tiene que encontrarse con Cristo. Ahora, si la persona se encuentra con Cristo y va a una iglesia que está al lado de su casa, gloria a Dios, que esté con Cristo, pero que es lo que importa.
De esto se trata, de la gloria de Cristo, no de la nuestra. Ahora, claro, si queremos traer todos a nuestra iglesia, que es lo normal, ¿no? Estamos en nuestra casa y queremos invitar a los hermanos, a las personas, a que vengan a nuestra casa. Esto es normal, pero pasamos de lo normal si pensamos que solo así la persona encontrará con Cristo. Porque nosotros no somos Cristo, nosotros apuntamos a Él. Entonces, que cuando las personas nos vean a nosotros, nos vean apuntando a Cristo y diciendo, es para allá, es Él, es hacia allá que tenemos la vida, es allá que tenemos la misericordia, es allá que tenemos la perfección, es allá que tenemos la unción, es allá que tenemos la misericordia y el perdón de nuestros pecados. Que la gente nos encuentre así, apuntando siempre a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación y por eso a Él damos la gloria hoy y siempre. Amén.